Carol Burnett parecía amar a todos con los que trabajaba, pero hubo un coprotagonista que cruzó una línea que ella no pudo olvidar. Durante la 7ª temporada de su exitoso programa, el comportamiento de esta persona se volvió feo. Humillaban a las estrellas invitadas delante de todo el elenco. Cuando Carol trató de detenerlo, las cosas se pusieron físicas. Lo que sucedió a continuación conmocionó a todos en el set. Esta coestrella había estado con ella durante años, pero su traición caló hondo. La verdad sobre quién fue te sorprenderá. Carol Burnett nació el 26 de abril de 1933 en un ruinoso hospital de San Antonio. En su partida de nacimiento ni siquiera figuraba una dirección. Sus padres ya estaban sumidos en el alcoholismo. Cuando cumplió 4 años, ambos bebían todos los días. La ira de su madre a menudo se volvía violenta. Carol se escondía debajo de las camas para escapar de los gritos. Los vecinos le llevaban comida porque sus padres no querían. Mirando atrás, Carol lo llamaba supervivencia, no infancia. Recordaba una constante sensación de soledad. Estadísticamente, los niños en hogares así rara vez escapan, pero Carol lo hizo. El matrimonio de sus padres no duró mucho. Su padre se marchó cuando ella solo tenía 2 años. A los 6, el divorcio era definitivo. El tribunal culpó a la embriaguez y la negligencia. Carol asistió a algunas audiencias. Más tarde dijo que eso la hacía sentirse invisible. Su madre siguió amargada. Su padre se mudó a Los Ángeles y bebió aún más. Aún así, Carol aprendió a observarlo todo. Años más tarde, eso le ayudó a construir personajes que se sentían reales en el escenario. Tras el divorcio, Carol y su hermanastra Chrissy fueron enviadas a vivir con su abuela. Acabaron en una pequeña habitación sin ventanas en una pensión destartalada de Hollywood. El alquiler era de $9 a la semana. Su bañera estaba al final del pasillo, compartida con otros inquilinos. Los ratones corrían por el suelo por la noche. Vivían de los cheques de la seguridad social de su abuela, $30 al mes. Carol hacía juguetes con muebles rotos. Leía libros que otros tiraban. Iba a grabaciones de radio gratuitas solo para sentir un poco de alegría. En 1941, el condado de Los Ángeles dijo que el 7% de los niños se consideraban abandonados. Carol fácilmente podría haber sido uno de ellos. A los 8 años, algo extraño sucedió. Carol inventó una hermana gemela llamada Karen. Karen tenía el pelo rubio rizado y hoyuelos perfectos. Carol salía corriendo por la puerta principal. Se cambiaba de ropa detrás del edificio y volvía como Karen. Siguió así durante casi 2 años. Incluso una vez invitó a Karen a una fiesta de cumpleaños. Un vecino escribió a su abuela, sugiriendo que necesitaba ayuda, pero para Carol, era su primer intento de improvisación. No solo inventaba historias, las representaba. Fue el principio de algo más grande. A los 9 años ya practicaba su grito de Tarzán en la azotea. Copiaba la llamada de la selva de las películas antiguas, gritando hasta que los vecinos venían corriendo. A veces incluso aparecía la policía. No se detuvo. Con el tiempo, su voz se hizo más fuerte. Sus pulmones se estiraron. Años más tarde, cuando los fans gritaban Tarzán durante su espectáculo, ella podía hacerlo a la orden sin perder el ritmo. Había empezado como una fuga. Se convirtió en su marca registrada. La supervivencia no se limitaba a gritar. Su abuela tenía una costumbre cuando iban al cine. Después de la película, cogía papel higiénico del baño del cine y se lo metía en el bolso. No podían permitirse comprar la suya. Carol nunca olvidó aquellos momentos. Años después, se reía de ello, pero en aquel momento no era divertido. Era lo que les hacía seguir adelante. Las películas eran más que un escape. Para Carol, eran la escuela. Por 10 centavos, se sentaba en funciones dobles. Estudiaba a los actores, el ritmo, la forma en que fluían las escenas. Prestaba atención a cómo reaccionaba el público. Cuando construyó su comedia más tarde, procedía de aquellos oscuros cines. Incluso parodió lo que el viento se llevó en su programa, inspirándose directamente en sus primeros recuerdos. Esos cines le enseñaron todo. En su pequeña cocina, la música traía momentos de paz. Su abuela tocaba el piano. Su madre a veces cogía un ukelele. Cantaban canciones como You Are My Sunshine. En aquellas noches, no importaba lo pobres que fueran, Carol aprendió a armonizar en la mesa de la cocina. Le dio confianza para cantar delante de los demás. Esa chispa se convertiría en los sketches musicales por los que se hizo conocida. Un momento se le quedó grabado para siempre. Le dijo a su madre que quería ser actriz. Su madre la miró y le dijo, siempre puedes escribir. Tengas el aspecto que tengas. Carol recordaba exactamente esas palabras. Dios, eso dolió.
En ese momento se dio cuenta de que su propia madre no creía en su aspecto, pero en lugar de quebrarla, la impulsó. Construyó una carrera que demostró que el talento importaba más que la belleza. Dio voz a la gente que no encajaba en el molde. A principios de los años 50, su padre apenas sobrevivía. El alcohol se lo había arrebatado todo. Carol se marchó a Nueva York en 1954 para perseguir su sueño. Poco después, su padre murió a los 47. Su hígado se había rendido. Carol dijo que nunca fue malo, solo estaba perdido. Mientras su vida acababa de empezar, la de él ya había terminado. En 1954, Carol Burnett estudiaba en la UCLA y no sabía qué le depararía el futuro. Estaba preparando su examen final de teatro cuando su profesor lo anuló sin previo aviso. En lugar de un examen, le pidió a ella y a unos cuantos compañeros que representaran sketches en una fiesta para otros miembros de la facultad. Parecía más una broma que un regalo. Carol estaba preocupada por su economía y se preguntaba si alguna vez tendría una verdadera oportunidad en el mundo de la interpretación. Pero aquella noche inesperada lo cambió todo. Montó un sketch cómico sobre la marcha y lo representó ante un auditorio de profesores. Su risa no era educada, era real. Por primera vez, vio a adultos en posiciones de poder responder a su humor. Lo que no sabía era que alguien del público la había estado observando muy de cerca. Después de la actuación, Carol hizo algo de lo que más tarde se reiría avergonzada. Empezó a meter galletas en su bolso. No era avariciosa, solo tenía hambre. La comida era a menudo una lucha, y quería llevarle algo a su abuela. Justo cuando estaba metiendo las últimas galletas, se le acercó un hombre mayor vestido de traje. Se quedó paralizada. Ella pensó que él podría llamarla o hacer que se fuera, pero en lugar de eso la felicitó por su actuación e inició una conversación. Ese momento incómodo con las galletas acabó siendo la llave de una puerta que ella ni siquiera sabía que existía. El hombre resultó ser un rico constructor de barcos de la olla, y lo que le ofreció era casi demasiado bueno para creerlo. Les dio a Carol y a su amigo Don Soen un préstamo de $1000 a cada uno, sin intereses ni trampas, excepto una. El dinero tenía que servirles para ir a Nueva York y perseguir sus sueños. En dinero de hoy, serían casi $12,000. A dos estudiantes sin blanca, les cambió la vida. Este hombre, cuyo nombre Carol nunca reveló, no pidió crédito, ni agradecimiento público. Pero su acto de generosidad se convirtió en la base de la carrera de Carol. Había 3 condiciones. Primero, el dinero debía devolverse en un plazo de 5 años. Segundo, su identidad debía permanecer en secreto para siempre. Tercero, si encontraban el éxito, tenían que ayudar a otros jóvenes artistas de la misma manera. Carol aceptó el trato sin dudarlo. No hubo contrato, solo un apretón de manos y una promesa. Y nunca lo rompió. Le devolvió el dinero exactamente 5 años después. Nunca le dijo a nadie quién era, y una vez que lo consiguió, devolvió el dinero a través de becas y regalos secretos a artistas en apuros. Esa conversación sobre galletas creó una onda que nunca se detuvo. Con el dinero en la mano, Carol y Dawn hicieron algo que la mayoría de la gente pensó que era una tontería. Abandonaron los estudios en la UCLA. Era 1954 y no se esperaba que las mujeres dejaran los estudios para perseguir sus sueños en el mundo del espectáculo. Pero hicieron las maletas y cogieron el tren a Nueva York. Utilizaron el préstamo para pagar el alquiler y las audiciones. Vivieron en un pequeño apartamento y comieron barato. La lucha continuó durante años. Pero en 1959, solo 4 años después, Carol consiguió el papel que la convertiría en una estrella. Interpretó a la princesa Winifred en el espectáculo de Broadway Once Upon a Mattress. El musical había comenzado en un pequeño teatro de Broadway, pero se trasladó a Broadway porque el público no tenía suficiente. La actuación de Carol fue divertida, intrépida y llena de corazón. Con solo 26 años, su nombre estaba en boca de todos. Fue nominada al Tony y permaneció en la obra durante sus 470 representaciones. Años más tarde, llevaría el papel a la televisión, consolidándolo como uno de sus personajes más queridos. Cuando devolvió los $1000 en 1959, había cumplido su promesa. Marcó el día exacto en que vencía el préstamo, localizó al hombre que había creído en ella antes que nadie, sonrió, cogió el dinero y volvió a desaparecer. Carol también se quedó con el resto del trato. Nunca reveló su nombre y se aseguró de ayudar a los demás como él la ayudó a ella. Esa historia, enterrada bajo su fama, eligió el silencioso hilo conductor de toda su carrera. Ese mismo año, se incorporó al show de Garry Moore. Era un programa semanal de variedades que se grababa en el estudio 50 de la CBS.
Ahora conocido como el Teatro Ed Sullivan, Carol solo tenía 26 años y compartía escenario con veteranos de la comedia y la música, pero no tardó en convertirse en la más destacada. Sus sketches, sobre todo los de la mujer de la limpieza, mostraban toda su variedad. Podía ser tonta, triste, ruidosa o callada, según el momento. El programa duró hasta 1962. Y durante esos años, Carol construyó los músculos que más tarde flexionaría en su propio programa. También conoció al productor Joe Hamilton, que se convertiría en su marido y uno de sus mayores colaboradores. En 1962, su talento fue finalmente reconocido con su primer premio Emmy, por su destacada actuación en un programa de variedades o musical. No fue solo su primer gran premio, fue una señal de que la industria finalmente la vio como un líder en la comedia. Para entonces ya había participado en cientos de sketches, y su nombre empezaba a ser familiar en los hogares de todo Estados Unidos. Ese Emmy fue el comienzo de una carrera extraordinaria. En 2024, había ganado 7 Emmy de 25 nominaciones, pero el primero fue el más importante. Le mostró que tomar riesgos y mantenerse fiel a su voz en realidad podría llevar a alguna parte. También en 1962, Carol se unió a Julie Andrews para un especial que se convertiría en leyenda. Julie and Carol at Carnegie Hall se emitió en junio y atrajo a más de 17 millones de espectadores. Era una mezcla de música, parodia y sketches cómicos. La química entre las dos mujeres era eléctrica. En aquel momento, los ejecutivos no creían que el especial fuera a funcionar, pero se convirtió en un éxito casi de la noche a la mañana. Ganó 2 premios Emmy, uno para el programa y otro para la propia Carol. Para muchos fans, era la primera vez que veían a Carol como algo más que una cómica de sketches. Podía cantar, actuar y defenderse en un escenario nacional. Esa actuación no solo elevó su perfil, la lanzó al nivel superior de los artistas. Carol Burnett se casó con Dan Soa en el 15 de diciembre de 1955. Tenía solo 22 años. Se habían conocido en la universidad 3 años antes, mucho antes de que su rostro se hiciera familiar en las pantallas de televisión. Por aquel entonces, Burnett seguía luchando en Nueva York, aceptando cualquier trabajo que encontraba, trabajando como chica de los cheques escotilla, viviendo al día. Soyan también estaba tratando de entrar en la actuación, pero ninguno de los dos había encontrado un camino claro. Su matrimonio se desarrolló entre las sombras de pequeños apartamentos y facturas impagadas. No fue hasta 1962 cuando la vida de Burnett cambió casi de la noche a la mañana, cuando se emitió Julie and Carol at Carnegie Hall y ganó un Emmy. Ese mismo año, su matrimonio llegó a su fin. Finalizaron su divorcio el 25 de septiembre, justo cuando la carrera de ella despegaba. Fue una ruptura que reflejó cómo el éxito no siempre llega acompañado de la paz. Solo unos meses más tarde, el 4 de mayo de 1963, se casó con Joe Hamilton, un productor de televisión que había trabajado en su especial del Carnegie Hall. Su relación fue en parte una historia de amor y en parte una fusión del mundo del espectáculo. Hamilton tenía 8 hijos de un matrimonio anterior, al que puso fin el mismo día que se casó con Burnett en México. Juntos tendrían 3 hijas, con lo que el hogar totalizaría 11 niños. La casa estaba siempre llena de voces, movimiento y horarios. Burnett describiría más tarde aquellos años como alegres y caóticos a la vez. En público, era la anfitriona tranquila y divertida. En casa, tenía que lidiar con cenas repletas y eventos escolares consecutivos mientras hacía malabarismos con guiones y disfraces. La realidad tras las risas era un no parar de trabajar. Su primera hija, Carrie, nació el 5 de diciembre de 1963. Jodie le siguió el 18 de enero de 1967 y Aaron llegó el 14 de agosto de 1968. Pero no todos los embarazos acabaron con alegría. A principios de 1965, Burnett sufrió un aborto a las 9 semanas. Mantuvo ese dolor en privado, incluso mientras su estrella seguía subiendo, pero la angustia más profunda llegó mucho más tarde. Carrie luchó contra la adicción desde los 13 años. Tras años intentando ayudarla a recuperarse, Burnett la perdió en 2002. Carrie solo tenía 38 años cuando murió de una neumonía provocada por el cáncer. El público a menudo solo veía la comedia, no vieron las noches sin dormir, las visitas al hospital ni el dolor silencioso que siguieron. Joe Hamilton no era solo su marido. Fue el productor del show de Carol Burnett, que se estrenó en 1967 y se convertiría en una de las series cómicas de variedades más influyentes de la historia de la televisión. Pero mientras construía ese éxito,
Hamilton también intentaba sacar adelante una familia de 11 hijos. Las mañanas empezaban con el caos del desayuno, las tardes terminaban con reuniones de producción, la presión aumentaba año tras año. Y tras casi 2 décadas de matrimonio, se separaron. Su divorcio se consumó en 1984. Detrás de su asociación creativa había una realidad llena de plazos, agotamiento emocional y angustia. Su historia demostró que incluso las vidas más exitosas conllevan grandes sacrificios. Antes de su gran avance, Burnett había aceptado cualquier papel que se le presentaba. En 1955, interpretó a la novia de un muñeco de ventrílocuo en el show de Paul Winall y Jerry Mahoney. En 1962, interpretó a un ángel de la guarda en un episodio de The Twilight Zone, que se suponía que iba a ser un piloto, pero nunca despegó. También fue la novia de Buddy Hackett en el programa Stanley y concursó en programas como Panto and Quiz. Estos papeles eran extraños y a veces olvidables, pero poco a poco fueron forjando su reputación. Cuando por fin se emitió su especial de 1962, parecía un éxito inmediato, pero había tardado casi una década de actuaciones extrañas y pequeños momentos para llegar allí. Todo cambió el 11 de septiembre de 1967. La CBS no quería que Burnett presentara su propio programa de variedades. Sugirieron una comedia genérica en su lugar. Algo llamado Aquí está Agnes. Pero Burnett tenía una cláusula en su contrato de trabajo anterior que le permitía crear una temporada de cualquier programa que quisiera. La activó justo a tiempo. El show de Carol Burnett llegó a emitir 279 episodios a lo largo de 11 años. Se rodó en el estudio 33 de CBS Television Series y se convirtió en un hito en la historia de la televisión. Ninguna mujer había presentado un programa de variedades en horario estelar antes. Burnett rompió la regla, marcó la pauta y nunca miró atrás. El espectáculo comenzó con algo que nadie esperaba. Burnett saldría y aceptaría preguntas del público. Esto empezó por accidente. Un productor la mandó salir antes de tiempo como broma, pero al público le encantó y se convirtió en algo habitual. La gente le preguntaba cualquier cosa, cómo empezó, quiénes eran sus coprotagonistas favoritos o le rogaban que les contara su famoso grito de Tarzán. Burnett respondía con encanto y honestidad, creando una sensación de conexión que pocos programas de televisión han logrado jamás. Incluso hoy, en sus programas en directo, mantiene viva la tradición. Esos momentos sin guión se convirtieron en una de las partes más memorables de su carrera. No se limitó a actuar. Creó personajes que vivían mucho más allá de la pantalla. Estaba la Charwoman, una tranquila portera con una fregona y un sueño. Luego vino un Unice, la ruidosa y frustrada hija de los sketches familiares, que más tarde protagonizó su propio programa, Mama's Family. La cara de Burnett era tan expresiva como la caja de herramientas de cualquier cómico. Podía convertirlo en tristeza, sorpresa o alegría, todo en un solo segundo. Las parodias de películas famosas como Lo que el viento se llevó demostraron hasta dónde podía llegar su humor. Estos sketches no solo hicieron reír a la gente, sino que dieron forma a lo que podía ser la comedia televisiva. Los premios siguieron. A lo largo de 11 temporadas, el programa ganó 25 Primetime Emmys de 70 nominaciones. Ganó 3 veces el premio a la mejor serie de variedades. Pocas series en la historia han alcanzado ese nivel de reconocimiento. Burnett se hizo tan famosa que los Globos de Oro crearon un premio a toda una carrera en su nombre. Lo recibió en vida, un honor poco común. Sus compañeros de reparto, como Tim Conway y Harvey Korman, robaron a menudo el protagonismo durante los discursos de agradecimiento con comedias improvisadas que difuminaban la línea entre la vida real y la actuación. Sus momentos en el escenario fueron divertidos, conmovedores e inolvidables, pero Burnett nunca trabajó sola. Eligió cuidadosamente a su reparto. Harvey Korman ya había demostrado su valía en el programa de Danny Kaye. Vicki Lawrence era una adolescente que envió a Burnett una carta de admiradora y acabó convirtiéndose en una de sus intérpretes más fuertes. Lial Wagner, que había hecho una audición para Batman, se convirtió en el presentador del programa. Tim Conway, originalmente invitado, se incorporó a tiempo completo en 1975 y se hizo famoso por alargar los sketches con silencios y tropiezos perfectamente sincronizados. Juntos hicieron la magia de la televisión. Su química se sigue estudiando hoy en día. Sus sketches siguen sonando en homenajes y aulas. Harvey Korman siempre había sido una presencia imponente en el programa de Carol Burnett, pero en la 7ª temporada, algo en él había cambiado. Su humor comenzó a cambiar sin previo aviso. La gente en el set notó la tensión, especialmente las estrellas invitadas. Esa semana eran Tim Conway y Petula Clark.
Conway, que siempre aportaba alegría a la sala, fue cortado a mitad del ensayo. Corman llamó estúpido a uno de sus sketches y ni siquiera intentó ocultarlo. Clark apenas recibió un saludo cortés. Las cosas empeoraron cuando Corman murmuró algo cruel en voz baja mientras ensayaba con ambos. El programa se había forjado una reputación de risas y calidez, pero en esos momentos, el aire se enfrió. Carol Burnett, conocida por su amabilidad y gracia, por fin tuvo suficiente. Entró directamente en el camerino de Harvey y le dijo que su comportamiento estaba fuera de lugar. No gritó, no insultó, pero fue firme. Lo que ella no esperaba era la explosión de ira a cambio. Harvey le dijo que no se metiera en sus asuntos. Incluso le dijo que prefería renunciar después del programa de esa noche. Cuando ella intentó mantenerse firme, él la obligó físicamente a salir al pasillo y cerró la puerta de un portazo. Carol se quedó atónita. Habían trabajado juntos durante años. Ese momento la sacudió profundamente. A Carol no le gustaban los conflictos. Siempre lo había evitado, pero ahora necesitaba fuerza, así que se imaginó a sí misma como otra persona. En su mente, se convirtió en John Crawford y Barbara Stanwyck. Duro, afilado, irrompible, con sus voces en la cabeza, se irguió, volvió a la puerta y esta vez no dudó. Le dijo a Corman que ya había llamado a su agente. Estaba despedido, no volvería. Harvey no la creyó al principio, pero cuando vio sus ojos, cuando oyó su tono firme, supo que era real. Por un momento, la lucha lo abandonó. Empezó a sentir el peso de lo que había hecho, los arrebatos, la frialdad, las oportunidades perdidas de mostrar gracia. De repente, todo le alcanzó, y en ese momento, se disculpó, pidió una oportunidad más. Una semana completa de ensayos y grabaciones sin un solo arrebato. Carol dijo que sí, pero solo si se mantenía alegre todo el tiempo, y lo hizo, cumplió su promesa. No solo esa semana, sino hasta el final de la serie, permanecieron unidos durante el resto de su vida. Cuando Harvey Korman falleció en 2008, Carol Burnett no recordaba los gritos ni los portazos, recordaba la amistad que vino después. Ella creía que la confrontación no solo salvó su vínculo, sino el propio programa. Entre bastidores, Carol Burnett tenía sus propias batallas. Su hija mayor, Carrie, empezó a consumir drogas con solo 13 años. No fue una lucha tranquila. Carrie lo probó todo: alcohol, marihuana, heroína, cocaína y tranquilamente. A los 15, ya estaba en su tercera rehabilitación. Carol y Joe Hamilton hacían todo lo que podían, pero nada parecía funcionar. En 1979, la prensa se enteró. La revista People lo llamó la pesadilla de Carol Burnett. No era un titular, era la verdad. Carol dijo más tarde que aquellos años fueron como atravesar un incendio sin salida, pero de alguna manera Carrie lo logró. Se desintoxicó, se mantuvo sobria durante más de 12 años, visitó escuelas, habló a otros sobre la adicción, convirtió su dolor en un camino para que otros lo siguieran. El peso de esas luchas le pasó factura. Carol y Joe Hamilton, casados desde 1963, empezaron a distanciarse. En 1982 vivían separados. El estrés de la adicción de Carrie junto con las interminables horas de trabajo los llevaron al límite. Carol siempre había sido la que intentaba mejorar las cosas sin causar conflictos, pero esta vez no había solución fácil. En 1984, se divorciaron. La ruptura de su matrimonio, antaño tan lleno de creatividad y éxito, se convirtió en otro desengaño de una lista cada vez más larga. 7 años después, en 1991, Joe Hamilton murió. Tenía solo 62 años. El cáncer se le había extendido por la cabeza y el cuello. El hombre que había construido la historia de la televisión junto a Carol murió tranquilamente en su casa. A pesar del divorcio, habían permanecido en contacto, especialmente por los niños. Joe había sido un genio detrás de las cámaras. 20 nominaciones a los Emmy, 5 premios Emmy, pero sus últimos años estuvieron marcados por la pérdida personal. La adicción,